La Biblia, según dice Pablo, en la carta segunda que le envía a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, porque la palabra de Dios, dice, la palabra es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Y lamentablemente a veces nosotros hablábamos el día de ayer en el tema de lo que es la preparación. A mí me gusta mucho la historia. Cuando yo leo la Biblia, no solamente la leo de una manera literal, así como está escrito. Y es obvio que a través de todas las enseñanzas que mi persona recibió, aprendí de pronto. Y quiero remontarme en esta noche, amados hermanos, a la historia. La Biblia, desde el capítulo 6 de Génesis, dice que desde el principio el corazón del hombre fue inclinado siempre al mal, de tal manera que se arrepintió Dios de haber creado, de haber puesto al hombre sobre la tierra. Usted conoce la historia, pero a pesar de todo, Dios dice que Él vio gracia en un hombre llamado Noé. Y a pesar de todo, cada que nosotros podemos, amados hermanos, escuchar, y si usted se va a un hospital y en la maternidad ve que nace un niño y una niña, cada niño es un mensaje que Dios aún todavía sigue confiando en la raza humana, en el hombre. Aún el amor de Dios todavía no se ha podido, amado, no se ha perdido, a pesar de la maldad del corazón de nosotros los hombres. La Biblia dice que cuando terminó el diluvio, solamente Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, 8 hombres salieron, amados hermanos, de la arca. Y nuevamente la tierra comenzó a poblarse. Pero conforme se fue poblando la tierra, nuevamente la maldad de los hombres comenzó. Conforme el hombre iba creciendo sobre la faz de la tierra, mientras la raza humana se seguía extendiendo, la maldad igualmente se comenzó a extender. Hasta que Dios toma la decisión de poder crear a un pueblo para Él, un pueblo en el cual Él lo iba a gobernar. Y Dios escogió un hombre llamado Abraham, de una nación llamada Ur de los Heteos, con un padre idólatra, pero lo llama y le dice, yo haré de ti una nación grande. Amados hermanos, aún esta nación de Israel, aún la gente de los israelitas, viendo las grandezas que Dios hizo para sacarlos de la esclavitud de Egipto, la gente siguió siendo murmuradora, perversa, tal así que de la generación que estuvieron en Egipto ninguno entró, excepto los jóvenes. De pronto entraron juntamente con Josué. El pueblo de Israel comenzó, hermano, nuevamente a crecer, una nación, y que por la desobediencia de este pueblo, Dios lo dejaba en las manos del enemigo, pero nunca Dios dejó a este pueblo, siempre estuvo ahí por un pacto que Él hizo con Abraham. Él le dice que todas esas generaciones de ese pueblo iban a ser benditas. Y por eso que nosotros hasta el día de hoy, conociendo la promesa de Dios, sabemos que aún la generación actual que vive en Israel es una generación bendita, hermanos. Pero ¿sabe cuál es lo bueno para nosotros? Que Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, incontable como las arenas del mar, incontable como las estrellas del cielo. Y para Dios poderle cumplir la promesa a Abraham, tuvo que coger gente de todas las naciones e introducirlos en este bendito pueblo de la nación de Israel. Cuando Dios, amado hermano, ve que sus siervos como Moisés, como Josué, todos ellos se fueron extinguiendo, Dios mantuvo y aún mantiene una promesa que Él dice y que le hizo a Moisés en el Éxodo, que iba a enviar a su Salvador, a su Mesías. Y Dios le cumplió la promesa y envió a Jesucristo. Y usted conoce la historia, que a pesar de que Jesús vino por esa nación, esa gente, esa nación
no lo aceptó, no lo recibió como el Mesías. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Esta nación en la cual Dios siempre tuvo planes buenos, esta nación en la cual Dios le quiso llamar mi pueblo, una nación que iba a vivir en teocracia. La palabra teo es Dios, gracia es gobierno de Dios, que Dios iba a gobernarlo a través de sus leyes, estatutos, a través de su palabra. Pero esta nación hasta el día de hoy sigue rebelde. Y no solamente hablo de las ramas originales de Israel, sino también de aquellos hombres que fueron añadidos de las diferentes naciones como nosotros. Aún todavía seguimos siendo rebeldes, aún todavía no seguimos considerando sus mandatos, sus estatutos. Cuando Él nos habla, nosotros sencillamente, amado hermano, no obedecemos. Es que la maldad está tan internada en la raza humana. Y por eso que la Biblia nos dice, a los jóvenes, a los adolescentes, en algunas veces vamos a tener que coger una vara, porque la vara no va a matar al muchacho, pero la rebeldía sí lo va a matar. Amados hermanos, la rebeldía, la desobediencia, la rebelión es la que a nosotros nos va, escúcheme, nos va a matar, no nos va a dejar de pronto que Dios nos dé todas las cosas que nos ha prometido. Así que Dios le hace una promesa a Abraham en el Éxodo, le dice que iba a enviar al Mesías. Y cuando Jesús vino por la nación de Israel, hermano. Jesús vino a esta nación. Cuando viene una mujer que no era de Israel, sino que era de Ciro, de una nación llamada Ciro y de una ciudad llamada Fenicia, la Biblia la conoce como la mujer de Ciro, Fenicia. Dice que vino y le dijo: mi hija está enferma, Señor. Y Jesús le dijo que él no había venido por los perros. Y usted sabe la respuesta que esta mujer le dio. Cuando Dios trató con mucha gente que no era de la nación de Israel, vio actitudes en ellos aún mejor que la de los propios israelitas, aún mejor. Muchas veces Dios ve en gente que no le conoce acciones y actitudes de temor aún mejor que personas que están siempre en su casa, escuchando su palabra, escuchando sus directivas, pero sencillamente la rebeldía de su corazón, la dureza de su corazón no los hace sensibles a poder escuchar la voz de Dios. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo capítulo 10 y versículo 5. Le dije, siempre cojo la historia, siempre cojo la cultura, siempre cojo, amado hermano, estos factores que son importantes para poder interpretar la palabra de Dios. Mateo capítulo 10 y versículo 5. Jesús comienza a sus discípulos a entrenarlos para que ellos posteriormente lleven el mensaje. Y es claro el maestro para explicarles que ellos tenían que ir, pero a las ovejas perdidas, o tenían que ir únicamente a la nación de Israel. Estamos, Evangelio según Mateo capítulo 10 versículo 5, dice así: a estos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entres. Jesús comisionó a sus discípulos para que ellos lleven el plan de salvación específicamente a la gente, a la nación de Israel. Por los gentiles no vayas, a los samaritanos tampoco entres. Ahora quiero explicarle quiénes eran los gentiles y quiénes son los samaritanos. Amado hermano, gentil es toda persona que ha nacido fuera de la nación de Israel. Los peruanos, los chilenos, los ecuatorianos, los franceses, de cualquier continente que no es la nación de Israel, sencillamente para Dios son gentiles. ¿Y quiénes eran los samaritanos que también
Dios le da la directiva a sus discípulos que no lleguen a los samaritanos. Escúchenme, cuando Jesús vino a Israel, Israel estaba formada por 3 regiones importantes, 3, así como el Perú, costa, sierra y selva. Israel estaba por Jerusalén, Samaria y Judea. Grabe bien estas cosas. Le dije, usted tiene que conocer historia, usted tiene que tener en su mente todas aquellas cosas para que pueda entender muchas veces lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y la gente de Samaria no era original de Israel, porque hace unos siglos atrás, uno de los reyes de Siria tomó a Israel, la invadió, y en la región de Samaria le puso gente que venían de otras naciones. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y si usted quiere que yo le pueda graficar, Jerusalén era la capital de Israel, Samaria era la selva de Israel, y Judea era la sierra de Israel. La gente que estaba asentada en Samaria no eran originales israelitas, eran personas que habían sido puestas en su momento por un rey de Siria cuando tomó prisionero y posesionó a Israel. La gente de Samaria, sus antepasados tenían otros dioses, tenían unas culturas mundanas como la gente gentil. Es por eso de que la gente de Judea con la gente de Jerusalén, a los samaritanos los miraban por debajo del hombro. Sabían que ellos eran gentiles, sabían que ellos no eran originales de Israel. Por eso es que usted ve que cuando Jesús quiere ir a esta región de Samaria, y los discípulos siempre, cuando tenían que pasar ellos de Judea a Jerusalén, que era la capital, ellos no pasaban de pronto por las ciudades de los samaritanos, los miraban de una manera despreciable. Jesús le dice, no vayas a ellos, no entres. El plan de salvación es específicamente, en su principio, para la nación de Israel. Amados hermanos, aparte de ello, quiero que usted entienda esto. Siempre Dios va a respetar los principios y las cosas que Él ha decretado. Por ejemplo, escúcheme, nosotros podemos encontrar una parábola cuando Jesús dice de que hay un hombre, ese hombre rico, que le dice, Señor, permíteme, o le dice a Abraham, permíteme que yo vaya y le hable a mis hermanos, porque tengo una cantidad de hermanos y quiero irles a predicar para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham no le acepta, le dice, no, esa gente no se va a arrepentir, así vayas tú y les hable. Para ellos, allá está Moisés y los profetas, ellos les van a hablar. ¿Qué quiere decir, hermano? Los ángeles, ellos quisieron venir a la gente a evangelizarla, pero los ángeles no tienen esa facultad de parte de Dios. ¿Sabe quién tiene la facultad de poder llevar el evangelio a la gente que no conoce de Dios? Es la iglesia, somos nosotros. Y mire, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, y como le digo, de repente algunas citas no le voy a dar por el tiempo, pero la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 10 que había un hombre que era de Cesarea. Cesarea era una ciudad que estaba en España. Y sabe que este hombre era un hombre muy generoso, muy dadivoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre recto, era un hombre perfecto, pero lamentablemente no era israelita. Y Dios quería hablarle. Este hombre se llamaba Cornelio. Cuando usted lea su Biblia, en el libro de Hechos capítulo 10, ahí va a encontrar a Cornelio. Escúcheme, Dios quería hablarle a Cornelio. Dios había encontrado gracia en el corazón de este hombre. Vamos a verlo, por favor. Es muy importante. Hechos capítulo 10. Estamos Hechos capítulo 10, versículo 1.
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Mire las cualidades de este hombre. Era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero era de Cesarea, no era de la nación de Israel. Temeroso, un hombre que temía a Dios, no solamente él, sino que también sujetaba a su familia y a sus hijos. Quiere decir que Cornelio no dejaba que sus hijos así, de pronto, abiertamente, no consideren a Dios como muchos de nosotros, que dejamos que nuestros hijos hagan las cosas que ellos quieren. Cornelio era un tipo así, lamentablemente no era de la nación de Israel. Dios quería hablarle a Cornelio, Dios quería llegar a él, hermano. Pero ¿sabes qué? Pedro no iba a llegar a Cornelio. Porque Pedro había sido instruido. Dios le había dicho por camino de gentiles, en casa de samaritanos, no entres. Y usted conoce la historia, hermano. Dios tampoco pudo enviar un ángel para hablarle a Cornelio. Usted puede ver en el capítulo 9, cuando entra este evangelista de Dios, amado hermano, para poderle hablar al eunuco, un ángel del Señor se le acerca a Felipe y le dice: Felipe, acércate a ese carruaje, a ese carro donde venía el eunuco, ministro de Economía de la reina Candace, reina de Etiopía. Pero ¿por qué Dios no envió de frente al ángel y para que le hablare de pronto a este eunuco? Porque no es lo que Dios ha estipulado. Dios usa al ángel para que el ángel le diga a Felipe: Felipe, acércate y tú háblale. Dios tenía que usar a un hombre, amado hermano, y ese hombre que estaba predicando era Pedro, y Pedro era judío, y Pedro no iba a llegar a Cornelio, porque para Pedro Cornelio era un inmundo, era un mundano. Entonces Dios lo hace, amado hermano, que este hombre tenga una visión. Usted conoce la historia, ¿verdad? Claro que sí, ustedes son lectores de la Biblia. Entonces dice que Cornelio tiene unas visiones, que ve de pronto a unos animales inmundos y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, yo no puedo matar esos animales, son inmundos. Yo nunca he comido esos animales inmundos. Desde mi niñez nunca he sido, porque yo he sido formado dentro de tu pueblo. Y Dios, y la voz le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y Dios termina persuadiendo para que Pedro vaya, lo evangelice a Cornelio, amado hermano. Cuando Cornelio el gentil lo ve a Pedro que se le acerca, capítulo 10, versículo 25, dice que este gentil tenía una reverencia ante el nombre de Dios, que se postra al suelo y se arrodilla. Y Pedro se lo queda mirando y le dice: levántate, ¿no te das cuenta que yo también soy un hombre? Y no permite que este hombre se le pueda postrar. Amén, hermanos. Y comienza a evangelizarlo. Y este hombre acepta el plan de salvación y se convierte, él aceptando a Cristo con toda su casa, y llega a la salvación. Bendito sea el Señor, amado hermano. Fueron 12 discípulos, escúcheme, y uno de ellos lo traicionó, quedaron 11, pero tenían que ser 12. Y la historia dice que los apóstoles sabían esto, así que ellos mismos nombraron a un 12º apóstol para que complete el número. Y dice que lo hicieron sin la guianza del Espíritu Santo, que lo hicieron a la suerte, y cayó sobre un hombre en la cual no era el 12 o el 12º. El 12º discípulo que Dios tenía reservado para poderle predicar a los gentiles se convierte, amado hermano, en el capítulo 9 de Hechos. Este hombre llamado Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, Dios lo tenía a este hombre.
Y mire lo que dice Saulo de Tarso en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16. Pablo comienza a testificar. Él comienza a decir: porque cuando yo acepté a Cristo, de pronto yo no recibí el plan de salvación. A mí no me lo enseñó ningún hombre. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice: yo lo recibí de una revelación de parte de Dios. Y en el 15 dice: cuando le agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, para que yo le predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. Amado hermano, Dios coge a este hombre llamado Saulo de Tarso para que le predique y le lleve el evangelio a nosotros, los gentiles. Den un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Y este instrumento, amado hermano, de parte de Dios. Y mire todo lo que le he podido decir para poder llegar a esto. De repente usted tiene una visión. De repente usted tiene una visión en la madrugada, que Dios le hable, que Dios le va a hablar en alguna visión. Sí lo va a hacer. Pero ¿sabe qué? La manera más efectiva y correcta que Dios va a usar para poderle hablar a su vida va a ser a través de un hombre como el que te está hablando en esta noche. Porque Él así lo ha estipulado. Amado hermano, la dureza de nuestro corazón a veces nos hace escuchar la directiva de Dios, pero comienzas a mirar al hombre y comienzas a decir: no creo que Dios pueda hablarme a través de él. O sencillamente echas de pronto todas las palabras que Dios te habla a través de este hombre y no las consideras. Quiero que vayas al libro de Primera de Pedro o Segunda de Pedro. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 3. Y versículo 9. Así que si tú quieres que Dios te hable en una visión a través de un ángel, lo puede hacer, pero no es lo que Dios ha estipulado. Dios ha puesto a un hombre aquí en este lugar, y con todas las fallas y las debilidades, Dios te va a hablar a través de estos labios. Y si tú de pronto dudas, entonces tienes que corroborar lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa según alguna la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes, hermano? Tal vez Cristo ya hubiera venido algunos años atrás. Hay muchos hombres que mirando la profecía en los estudios, y ellos pueden decir que la cosa se está extendiendo, que parece que no es verdad. Está tardando. Y algunos hombres en algunas visiones han visto de que algunos seres divinos claman a Dios y le dice: Señor, por favor ven por tu pueblo. La maldad y la perversidad que se vive en estos tiempos es muy grande. Sin embargo, Dios, aún todavía en su gracia y en su misericordia, Él no viene. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo viniera en estos momentos, muchos de nosotros no estamos preparados para irnos con Él. Te lo voy a decir de una manera muy sencilla, pero no quiero que escuches a mi voz. Quiero que tú escuches la palabra de Dios. Si Él no ha venido todavía, es porque muchos de nosotros no estamos preparados para irnos con Él. Es por eso que Él está de pronto retardando
no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos. Cristo viene. A través de su palabra, amados hermanos, nosotros en esta noche vamos a ver cómo será Dios cuando tú vengas. Esa fue la inquietud de sus discípulos que estuvieron en su momento. ¿Cómo serán esos tiempos? Dime, ¿qué tiempos serán? ¿Qué años? Y Jesús le dijo que esas cosas no iban a ser posibles, que Él se las puede decir. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Del versículo 37 hacia adelante, amado hermano, hay una forma a través de la Biblia que nos va a explicar cómo serán aquellos tiempos cuando nuestro Maestro venga. Mateo capítulo 24 del versículo 37 hacia adelante dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vela pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el Padre